Hay ocasiones en que las cosas no se resuelven como la hipótesis inicial lo planteaba y las variables salen del control de los experimentadores. En algunos, los resultados son malos pero no representan peligro para el paciente o individuo sujeto al experimento. Sin embargo, se han sabido de muchos casos en los que el peor escenario sucede y penosas historias trascienden, demostrando la crueldad y hasta lo inútiles que algunos de estos trabajos científicos resultan. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. El Dr. Harry Harlow era una persona antipática que utilizaba términos como la tortura de la violación, la doncella de hierro y el pozo de la desesperación en sus experimentos. Es conocido por los experimentos que realizó en monos rhesus sobre el aislamiento social. El Dr. Harlow se hizo con unas cuantas crías de monos rhesus que ya habían tenido contacto con su madre. Sustituyó a sus madres originales por dos tipos de madres para ver con cuál se quedaban. La primera estaba formada por una estructura metálica con un biberón. La segunda carecía de biberón, pero estaba hecha de felpa y tenía un tacto más agradable. Los monos eligieron la madre de felpa aún sabiendo que no tenía alimento. Solo cuando tenían mucha hambre acudían corriendo a la otra para comer y volverse corriendo a la madre de felpa. Preferían la seguridad al alimento. En soledad, los animales se acurrucaron y perdieron el interés por la vida, la comida, la interacción, el juego o el sexo. El resultado de esta cruel experiencia solo sirvió para demostrar lo que, según la periodista Deborah Blum, es puro sentido común, que los monos, como los humanos, son criaturas muy sociables por naturaleza y si se les aísla por un tiempo, salen tan dañados que solo algunos se recuperan de la experiencia. Sackett, de la Universidad de Washington en Seattle, uno de los estudiantes del doctorado de Harlow, dijo que el movimiento de liberación animal en los Estados Unidos nació como resultado de los experimentos de Harlow. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. En 1971, Philip Zimbardo, un investigador del comportamiento de la Universidad de Stanford, impulsó un experimento que cambiaría para siempre la historia de la psicología. Con esa iniciativa, Zimbardo pretendía averiguar cómo se adapta la gente que había ido llevando una vida normal al día a día en un entorno carcelario. Además, la prueba también serviría para conocer cómo se plasman las diferencias de poder entre reclusos y funcionarios en las penitenciarías y sobre todo si un individuo con los buenos sentimientos acaba corrompiéndose en ese ambiente. El ensayo se llevó a cabo en una zona de los sótanos de la universidad que había sido especialmente adaptada para ello, de forma que imitara la apariencia y contara con los equipamientos característicos de una prisión. Allí, unos estudiantes iban a desempeñar los papeles de reos y otros de los carceleros. La selección se haría al azar. Rule number 1. Prisoners must remain silent. La idea era que la prueba durase varias semanas, pero tuvo que suspenderse cuando solo habían pasado 6 días. En la primera jornada todo transcurrió con normalidad y se dieron incidentes de importancia entre ambos grupos, pero muy pronto se observó que los voluntarios se metían demasiado en su papel. Con el tiempo, los carceleros se fueron convirtiendo en auténticos sádicos y muchos de los prisioneros que habían maltratado acabaron sufriendo trastornos psicológicos. Aunque el experimento de Zimbardo fue muy criticado, demostró que el entorno ejerce una gran influencia en la conducta. El ensayo inspiró el thriller del experimento en la prisión de Stanford, del año 2015. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Se llamó Monster Study a una investigación experimental que se realizó en Iowa, Estados Unidos, en 1939. Los experimentos tuvieron como objetivo inducir la tartamudez en sujetos que no la padecían. En ellos participó un total de 22 niños entre 5 y 15 años de edad, 10 de ellos tartamudos y todos ellos huérfanos. El estudio fue guiado por Wendell Johnson en Davenport, un patólogo del habla carente de toda preparación psicológica cuya meta era determinar las causas subyacentes de la tartamudez. Para Johnson, la condición era en realidad un comportamiento aprendido, un resultado negativo de la ansiedad del niño en el aprendizaje del habla y no era una cuestión de herencia o genética.
Johnson los dividió en dos grupos que recibieron cada uno por su cuenta terapia del lenguaje, solo que el primero con un terapista que reconocía sus progresos y el otro con uno que castigaba sus errores. Con el tiempo, los niños pertenecientes a este último grupo mostraron serias afectaciones en su salud mental e incluso algunos desarrollaron trastornos que antes no tenían. Todo esto sucedió durante 6 meses. En 2007, 6 de los niños del grupo negativo recibieron una compensación de casi $1 millón por el daño causado por el experimento. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. En 1962, en el zoológico de Oklahoma, decidieron experimentar aplicando LSD a los elefantes cautivos del establecimiento. La dosis utilizada fue de 297 miligramos, 3.000 veces superior a la cantidad típica utilizada en seres humanos. Usaron como modelo animal para su experimento a Tusko, un elefante indio de 3.000 kilogramos. El propósito de los científicos era inducir a los elefantes en un estado de frenesí similar al que suelen sufrir en estado de celo. En esos casos, los machos despiden un olor desagradable y se vuelven extremadamente agresivos. El tema es que el experimento no salió como lo habían planeado. El elefante, en vez de ponerse eufórico, cayó de rodillas y no se pudo levantar. 1 hora más tarde, el animal estaba muerto. Hubo una gran controversia acerca de la prueba. Al parecer, el LSD no fue administrado como se debía y la mezcla con las sustancias utilizadas para revivir al animal fue fatal. Años después se repetiría la prueba en Los Ángeles administrando el LSD disuelto en agua, pero de todos modos los resultados fueron completamente distintos a los previstos. Los elefantes de la última prueba sobrevivieron, pero se pasearon en un estado de borrachera durante horas en vez de la euforia inducida que era de esperarse. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Stanley Milgram fue un psicólogo de la Universidad de Yale que llevó a cabo en el año 1961 una serie de experimentos cuya finalidad era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y su conciencia. Milgram reclutó un total de 40 participantes por correo y por anuncio en el periódico, en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento, por lo que además, por el simple hecho de participar, se les pagaría una cifra de $4, asegurándole que conservarían el pago, independientemente de lo que pasara después de su llegada. Será el aprendiz. ¿Son muy peligrosas las descargas? Incorrecto. Otros 450. El experimento consistió en pedir a una persona que hiciera preguntas a otra, a quien cada respuesta equivocada le costaba un choque eléctrico, cuya intensidad aumentaba al par de los errores. Todo esto supervisado por un hombre con la aparente autoridad de un científico que conocía las razones del experimento. Lo que no sabía la primera persona es que su contraparte era un actor que fingía el dolor sentido por las descargas eléctricas, mismas que en realidad no existían. Para sorpresa de Milgram, había personas que siguiendo las órdenes del supervisor seguían aplicando los choques a pesar de que el hombre se retorcía de dolor y suplicaba que su agonía cesara. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. La tercera ola fue un experimento para demostrar que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de ideologías autoritarias y dictatoriales, realizado por el profesor de historia Ron Jones en el marco de su estudio sobre la Alemania nazi con alumnos de secundaria. Convenció a sus estudiantes de que el movimiento eliminaría la democracia. El hecho de que la democracia enfatiza el individualismo fue considerado como un defecto de la misma, y Jones hizo hincapié en ello a través de su lema: fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo. El experimento se llevó a cabo en Caberly High School, un colegio de Palo Alto, California, durante la primera semana de abril de 1967. Jones, al no poder explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes permitieron que el partido nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados indeseables, decidió demostrárselo.
Jones escribe que comenzó con cosas simples como la disciplina en el salón de clases y que logró convertir a su clase de historia en un grupo con un gran sentido de propósito. Jones llamó al movimiento la tercera ola, debido a la noción popular de que la tercera de una serie de olas en el mar es siempre la más fuerte. Al parecer, el experimento cobró vida propia, con alumnos de toda la escuela uniéndose a él. A pesar de las implicaciones evidentes que este estudio ofrece sobre la maleabilidad mental del ser humano y de tener particular interés para los psicólogos que pudieran desear comprenderlo y prevenirlo, poco se ha hecho conocido sobre el asunto. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. El psicólogo Martin Seligman realizó un polémico informe del uso de la terapia de aversión para tratar de cambiar la orientación sexual de los varones homosexuales. En una serie de experimentos realizados en el 1966, el proceso pareció inicialmente funcionar, con un 50% de los hombres sometidos a la terapia que dejaron de poner en práctica sus impulsos homosexuales. Estos resultados llevaron a afirmar a Seligman calificar el estudio como un éxito, aunque el propio Seligman apuntó que las investigaciones posteriores demostraron que la mayoría de los hombres que habían sido sometidos a terapias de aversión y habían dejado de practicar relaciones homosexuales en realidad eran bisexuales, y que entre los hombres exclusivamente homosexuales la terapia había sido mucho menos efectiva. La Asociación Psiquiátrica Americana declaró que la terapia de aversión y otras terapias de conversión usadas para modificar la orientación homosexual usada hasta entonces son prácticas dañinas psicológicamente, no avaladas por estudios científicos, contrastados y no eficaces. Desde el año 2006, el uso de la terapia de aversión se considera una violación de los códigos de conducta profesional de la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Psiquiátrica Americana. El uso de la terapia de aversión contra la homosexualidad es ilegal en algunos países. Actualmente en América y Europa, el estándar en psicoterapia respecto a los problemas de aceptación de la homosexualidad es la terapia de afirmación. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Brenda no supo que había nacido siendo un varón hasta que tuvo 15 años. Fue una tarde de 1980 cuando su padre, torturado por el sufrimiento que veía, le reveló la historia que habían estado manteniendo en secreto. Había nacido en Canadá siendo Bruce, junto con su hermano gemelo Brian, pero una negligencia médica durante una circuncisión en 1965 había destruido sus genitales. El psicólogo John Money sugirió entonces a sus padres que la mejor alternativa para el futuro desarrollo del pequeño David era una cirugía de cambio de sexo. Money, sin embargo, tenía intereses propios en el asunto y sin comunicárselo a los padres, utilizó al recién nacido para probar que la identidad de género no era innata, sino una consecuencia de la educación y la interacción social. David se transformó en Brenda y aunque sus genitales tenían la apariencia de una vagina y desde siempre recibió suplementos hormonales, actuó como un niño durante toda su infancia. Esto provocó que la familia se separara. Su familia había quedado destrozada. Su madre Janet cayó en depresiones clínicas repetidas que requerían hospitalización. Su padre Ron se convirtió en un alcohólico. Su gemelo Brian abandonó los estudios y trató de suicidarse en varias ocasiones hasta que lo consiguió en el año 2002. 2 años después, con 38 años, Brenda, quien había vuelto a ser David, hacía lo mismo tras haberse divorciado años antes de su mujer. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.